que trae la palabra. Le voy a pedir a Mixar Rodríguez que pase por acá. Él se le ha encargado que nos ministre la palabra del Señor en esta vigilia. Gloria a Jesús. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Gloria a Dios. Bendiga, hermanos. Amén. Aprovechando que están así de pie, abra su Biblia, Evangelio de Marcos, capítulo 1. Evangelio de Marcos, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 22. Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 22. Amén. Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 22, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los hermanos decimos, amén. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Señor Jesús, tu palabra llena mi vida, Señor. Tu palabra me fortalece, tu palabra me sostiene, tu palabra me guía a la vida eterna. Gracias, Señor, por este nuevo día que nos has dado, Señor, y este nuevo que va a iniciar, Señor. Gracias porque nos permites estar en este lugar santo, Señor, para darte la honra y la alabanza, Señor, para darte adoración. Pero gracias también, Señor, porque nos tienes en este lugar para hablarnos de tu palabra, para fortificarnos, para hacernos crecer, Señor, en sabiduría, en amor, en paciencia, Señor. Gracias, poderoso Dios. Ahora te pido que mis hermanos estén atentos a esta palabra, Señor, y que me recuerdes a mí lo que he de compartir con mis hermanos, Señor, que sea de bendición para mi vida y para la vida de mis hermanos. Yo te lo pido, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Amén, son las 12. Espero que lleguemos pronto a casa, amén, para que descansen un momento. Aprendamos de Jesús, el excelente Maestro. Aprendamos de Jesús, el excelente Maestro. Ser maestro es como un agricultor que siembra una semilla, y esa semilla que siembra la riega, le está echando agua constantemente hasta que germina, hasta que empieza esa semilla a reventar y a nacer una pequeña planta. Esa pequeña planta que va a ir creciendo con el tiempo y que necesita el mantenimiento de este agricultor, y que en el futuro, por el esfuerzo que haya puesto, el empeño que haya puesto el agricultor, va a volverse esa semilla un árbol muy grande, muy frondoso, que va a dar un fruto extraordinariamente rico, jugoso, sabroso y en una gran cantidad. Eso es lo que es prácticamente un maestro, alguien que siembra la semilla en el corazón de uno o de muchas personas y lo hace para que en el futuro esta persona pueda ser una persona de bendición, no solo para su vida personal, sino para otras vidas. De igual manera, como ese árbol que ha dado un gran fruto, también ese fruto tiene semillas, y ahora son multitudes de semillas que se van a propagar. Así debe de ser un maestro, debe de tener en su mente de que cuando le enseña a alguien, de que cuando le transfiere información, de que cuando lo instruye con la palabra de Dios, el objetivo es de que ese discípulo, ese alumno, ese estudiante pueda tener de igual manera la sabiduría, el conocimiento, y que pueda también compartirlo, que pueda reproducirse esa palabra, que pueda ser un hombre y una mujer de bien. Ese es el objetivo de un maestro. Ese es ser un maestro, alguien que se encarga de cultivar a alguien más para que sea alguien en el futuro. El ser maestro, muchos quizás pensarán qué bonito, qué emocionante enseñarle a alguien más. Es una bendición, definitivamente que sí lo es. Pero el ser maestro sabe que también es una gran responsabilidad. Maestro, escucha lo que dice Efesios capítulo 4 y versículo 11. Dice que, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas,
a otros pastores y maestros. Ahora, imagínense la posición alta en la que se encuentra el ser un maestro, a la par de un pastor, a la par de un evangelista, a la par de un apóstol. Tiene una posición, un grado bastante alto. Eso significa que aunque es una bendición, pero también es una gran responsabilidad. Entregar la palabra de Dios, discipular a alguien, es una gran responsabilidad, un gran privilegio, pero gran responsabilidad que requiere una gran cantidad de esfuerzo. Todos somos maestros, de hecho, en nuestros hogares, en nuestras escuelas, con nuestros compañeros. Muchos de nosotros les podemos enseñar a los demás, no solo de la vida espiritual, sino también de la vida secular. Todos somos maestros de una o de otra manera. Mucha gente cuando habla acerca de la calle dice en la escuela de la calle o en la escuela de la vida, porque hay gente que enseña, no enseña lo bueno, pero enseña lo malo, es un maestro de lo malo. Entonces hay maestros en todo lugar, todos podemos ser maestros. La influencia del maestro es de suma importancia. ¿Por qué? Porque el maestro puede influenciar positiva o negativamente la vida de uno o de muchas personas. Si este maestro es un buen maestro, va a impactar positivamente a todos aquellos que estén interesados en aprender, en adquirir conocimiento. Pero imagínese un mal maestro enseñando cosas negativas o enseñando no de manera adecuada, va a desviar a toda la gente, a todas las personas que pueda estar instruyendo. En vez de enseñarles positivamente, los va a desviar del objetivo principal o de la enseñanza que se le pretendía dar. ¿Sabe que entre los malos maestros, yo estaba pensando en lo secular, en la escuela? ¿Quién fue mi más mal maestro? Y llegué hasta la high school, al bachillerato, aunque cuando empecé el primer año también hubo otra, pero estuvo fuerte la competencia ahí. Pero la del primer grado, del primer año de estudio, cuando era un pequeñito, se llamaba Amalia Chavoya o Chafoya. Fíjese que era una señora que ya tenía como más de 70 años. Y prácticamente yo pasé ahí a oscuras. Me pasó de gratis, no aprendí nada. Yo creo que ella nada más estaba esperando su jubilación y para salir rápido de la escuela. Ya estaba cansada, me imagino, casi 70 o más años enseñando. Entonces no aprendí absolutamente nada, no tenía la intención ya de enseñar. Luego me salté hasta el bachillerato y empecé a evaluar lo que fueron mis maestros. Pero hubo una mujer que era la maestra de matemáticas, para lo que yo siempre he sido malo, matemáticas. Y tener una maestra que no nos enseñaba las matemáticas, eso era totalmente desastroso. Me regaló 7 para poder pasar la materia. ¿Sabe que no sé si ella tenía problemas en su casa, si estaba estudiando todavía en la universidad, tal vez no había terminado su carrera profesional? No sé qué es lo que estaba pasando con ella, no sé si tenía problemas con sus hijos, pero a veces entre la semana nos tocaba una hora por día, y la vez que lograba llegar eran 2 veces por semana, y la mayoría de veces se quedaba en su escritorio haciendo no sé qué, pero no había una enseñanza, y no le interesaba enseñarnos, y yo estaba necesitado de las matemáticas, pero a ella no le interesó para nada. Así pasamos todo el año, 2 o 3 veces llegaba a dar clases y las otras veces estábamos ausentes haciendo otras cosas en el salón porque la maestra de matemáticas no llegaba. Una mala maestra, no le interesaba enseñar, no le interesaba inculcar y educar y abrir la mente de aquellos que estábamos necesitados de esas matemáticas. Había otro maestro que ese era el encargado del grado, del grupo donde yo estaba. Y ese era todo lo contrario. Era un hombre apasionado, entregado por lo que hacía. Era un hombre que cuando le enseñaba a usted, se veía que había profundizado, había dedicado tiempo para preparar esa clase. Y aunque era una materia que no era muy llamativa, pero él lograba hacerla atractiva. Era, en nuestro país se llama literatura, lenguaje y literatura. Entonces un hombre que aunque hablaba de
cosas, de verbos y cosas bien complicadas, pero lo hacía fácil de entender. Era apasionado, era entregado, y notamos de que aún se había encariñado con el grupo, le enseñaba con pasión y les enseñaba con amor, con entrega. A veces le dábamos problemas, le dábamos conflictos porque era nuestro encargado, le ponían quejas, y él, en vez de levantarse, regañarnos y maltratarnos, se ponía a llorar porque lo habíamos defraudado. O sea, había un amor de él hacia con nosotros. Y bien recuerdo su nombre, recuerdo su rostro, recuerdo su pasión, recuerdo su entrega, porque estaba interesado en inculcarnos, en instruirnos, en enseñarnos. De igual manera, así como hay malos maestros y buenos maestros en lo secular, así hay también en lo espiritual. Hay hombres que han transgiversado las escrituras, se han desviado enseñando cosas que no están en la palabra de Dios, y se han llevado cantidades de gentes en esas enseñanzas, en esas doctrinas falsas, y de tal manera que mucha gente se ha perdido. Cuando ya tenía la salvación, la ha perdido. Ahora, muchos malos maestros hay en el mundo, maestros espirituales, maestros cristianos, maestros seculares, pero yo creo que si comparamos al maestro de maestros, todos se quedarían en lo más bajo. ¿Por qué? Porque el maestro de maestros se llama Jesucristo, y Él fue un maestro por excelencia. ¿Sabe que Jesús tenía la pasión de enseñarle a la gente? Jesús no estaba interesado en entrar y darle una predicación de aquellas leñateras que me daban en mi país, ahí en El Salvador, y que dejaban revolcado al pecador, y que quizás salía corriendo más rápido de la campaña evangelística donde estaba, porque en vez de enseñarle, le decían: hijo del diablo, conviértete, pecador, borracho, y unas predicaciones que, aunque era un evangelista, pero un evangelista también tiene que tener el arte de saber explicar la palabra. Jesús era un gran maestro. Jesús tenía una gran paciencia para enseñar, y algunos dirán: no, pero Jesús a veces era bastante fuerte. Pero ¿sabe con quién era fuerte? Con aquellos que eran cristianos por años. Bueno, no cristianos, sino seguidores de Dios, seguidores de la ley de Jehová, pero que no la obedecían. Entonces Jesús era duro con esa gente, pero Jesús nunca fue duro con toda aquella gente que estaba interesada en conocer acerca del reino de Dios y acerca del mismo Dios. Fíjese, el versículo que leímos dice, el capítulo 1 y versículo 22, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Se admiraban porque Él les enseñaba. A Jesús, cuando usted lee los evangelios, se da cuenta que muchas veces encontramos la palabra maestro o rabí. Algunos le llamaron raboni. Raboni es como un nivel más alto de rabí, en el sentido de decirle mi maestro, un nivel más alto de reverencia. Pero Jesús fue el maestro por excelencia, el maestro que cualquiera quisiera tener, el maestro ideal. Y de hecho ese maestro está disponible para todos aquellos que quieran aprender de él a través de las Escrituras y a través de su Espíritu Santo. La sabiduría de Jesús, desde muy pequeño, la fue adquiriendo. Dice que el niño crecía y se llenaba de sabiduría, y aparte la gracia de Dios estaba sobre él. En cierta ocasión, en Lucas 2:46, dice que aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Jesús, a su corta edad, ya casi pasando para ser un joven, tenía 12 años, un niño joven, y estaba lleno de sabiduría. Imagínense sentarse con los doctores, con los maestros de la ley, con los que conocían la Torá de inicio a final, y hacerles preguntas y explicarles Jesús mismo, y ellos mismos se admiraban de la sabiduría que este niño tenía. Se le perdió a sus papás, pero a los 3 días lo encontraron, y lo encontraron en los negocios de su padre, enseñándole prácticamente a los maestros de la ley.
Desde pequeño Jesús iba creciendo en sabiduría, en conocimiento. Él era un maestro preparado para enseñarnos a cada uno de nosotros. Jesús enseñaba con autoridad. ¿Sabe por qué? Primero, porque tenía una relación directa con el Padre. Si alguien quiere predicar con autoridad, quiere pararse en un grupo familiar, quiere pararse en una de las aulas a explicarle o enseñarle la palabra a los jóvenes, primeramente esa persona que quiere ser un maestro, un predicador, tiene que tener una relación directa con el Padre. Tenemos que tener una comunión con Dios. En el Evangelio de Marcos, capítulo 1 y versículo 35 dice: y levantándose muy de mañana, refiriéndose a Jesús, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Jesús estaba constantemente conectado con el Padre. Jesús era un maestro, pero Jesús necesitaba estar conectado con el Padre para saber de qué manera instruir al pueblo, de qué manera enseñarle, de qué manera guiarle. Jesús necesitaba tener una comunión con Dios. Nosotros utilizamos los teléfonos para comunicarnos con nuestra familia. Con Jesús, el medio de comunicación son las rodillas. Un lugar privado, un lugar tranquilo, un lugar silencioso, y nuestras rodillas nos conectan directamente con Dios. Necesitamos hablar con Él. Un maestro no puede enseñar acerca de Jesús si no tiene una relación con Jesús. No puede predicar el Evangelio de Cristo Jesús si no vive el Evangelio de Cristo Jesús, porque no lo conoce. Necesita llenarse de la palabra de Dios. Cada uno de nosotros, como le dije, somos maestros. Cada uno de nosotros necesitamos tener una conexión con Dios. Necesitamos tener una comunicación especial que nos mantenga enlazados con Él, para que sepamos cuál es su voluntad para con las personas y con mi vida, en la manera en la que yo pueda enseñar e instruir. Jesús a veces se apartaba con sus discípulos, se llevaba un grupo especial y aún los dejaba en un lugar orando, y Él se retiraba aún más, porque necesitaba estar a solas con el Padre, necesitaba hablar con Dios. Muchas veces mandaba a sus discípulos adelante y Él todavía se quedaba orando. Algunas veces pasaba toda la noche hablando con el Padre. Era necesario tener una comunicación. Cualquiera que quiere predicar el Evangelio necesita tener una comunión con Dios. Si no, no puede hacerlo correctamente. Necesitamos tener un enlace directo con el Padre, y eso a través de las rodillas, a través de la obediencia, a través del sometimiento. Necesitamos conectarnos con Dios. Una segunda cosa que es necesaria si usted quiere predicar con autoridad la palabra, es de que necesita conocer las Escrituras y dedicar tiempo a leerlas. Yo cometí muchas veces los errores cuando empezaba de líder en los grupos familiares hace unos 8 o 10 años. A veces a última hora tenía que estar preparando o leyendo la lección, y se me hacía bien difícil, porque a veces había muchos versículos, y la idea de que se colocan varios versículos en la guía no es para que usted los lea a todos, a la gente que está predicándole la palabra, sino que usted tiene que leerlos primeramente, entenderlos y vivirlos, y después usted puede explicárselos a la gente sin estarle leyendo tanto versículo. Pero debe primeramente prepararse, debe de leer la palabra, y en el caso de un líder debe de leer con anterioridad esa lección que va a compartir. En el caso de los maestros que tienen el cargo en la escuela dominical, esa lección debe de estar preparada desde varios días antes, pero muchas veces a la carrera podemos estar preparando la lección y eso no va muy bien. Necesitamos profundizar en las Escrituras. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así dijo el salmista: la palabra de Dios me enseña por donde debo de ir. Pero si yo no tengo la palabra de Dios, ¿cómo me va a enseñar y cómo me va a guiar? Debo de leer la palabra de Dios. Escudriñad las Escrituras, dijo el Señor, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Escudriñar no significa leer el Salmo 23 varias veces, significa profundizarlo, entenderlo, vivirlo. Cada maestro necesita profundizar
en el conocimiento de la palabra de Dios para poder transmitir una palabra con fuerza, con poder de parte de Dios, que tenga el Espíritu Santo en esa palabra que se predica, pero necesita profundizarla. Una lección a la carrera deja más perdida a la gente que está interesada en aprender la palabra de Dios. Necesitamos preparar un buen mensaje. Necesitamos que ese mensaje que entregamos vaya con pasión, con dedicación, con amor, pero eso solo se hace a través de la lectura. Hay que dedicar un buen tiempo para leer y preparar esa palabra. El Espíritu Santo le da a uno cuando uno se ha metido con Dios, pero hay que leerla primeramente. Debemos preparar una buena lección para los estudiantes. Una buena lección. Imagínense que es el momento de comer y le ponen solo 3 semillas de almendra, unas 2 hojas de lechuga y un cuarto de pedazo de tortilla. ¿Se llenaría usted o quedaría con hambre? Y eso es porque no había nada que comer. Entonces a la carrera preparamos algo y esto le vamos a dar y a ver si se llena o no se llena, pero pues esto es todo lo que tengo. De igual manera pasa cuando preparamos un mensaje a la carrera. Es un almuerzo, es una cena espiritual que no va a satisfacer el alma sedienta de los jóvenes, de los niños, de los adultos que escuchen la palabra. Necesitamos profundizar en la palabra de Dios. Si usted tiene el privilegio, el ministerio de ser un maestro, debe de hacerlo para honrar a Dios y sirviéndole a sus hermanos, a los niños, a los jóvenes, a los adultos. Necesitamos hacerlo con entrega. El apóstol Pablo escribe a Timoteo en la primera carta, capítulo 4 y versículo 13. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Aquí parece decir el apóstol Pablo, que parece ser de que le dice el apóstol Pablo a Timoteo, dedícate a leerles la palabra y luego a exhortarlos, es decir, a motivarlos y a enseñarles. Pero también podemos tomarlo en el sentido de que el apóstol Pablo le dice, dedícate también a la lectura para ti, o sea, lee la palabra de Dios para que después puedas exhortar, para que después puedas venir con una palabra de aliento, con una palabra de fortaleza, con una palabra que levante el ánimo de las personas caídas. Pero si tú no te preparas en la lectura, ¿de qué le puedes hablar al pueblo? Entonces el apóstol Pablo le dice, ocúpate en la lectura, dedica tiempo a leer la palabra de Dios y así vas a saber qué compartir, cómo compartirlo con la guianza del Espíritu Santo. Necesitamos ocuparnos en la lectura. Y esto no solo los que son maestros, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad como discípulos de Jesucristo de leer la palabra de Dios, porque esa es la que nos guía hacia Él, esa es la que nos guía hacia la vida eterna. Ahora, es importante tener una comunión con Dios, es importante leer la palabra de Dios, pero aún más importante es vivir lo que se predica. Es necesario, amados hermanos, que la palabra que usted da, esa lección que le enseña a los niños, que le enseña a los jóvenes acerca del perdón, que usted haya perdonado a los que le hayan ofendido. Que usted le esté enseñando a los jóvenes de que hay que olvidarnos de decir esas palabras sucias, de que hay que olvidarnos de ver las cosas que no nos corresponden. Y usted está haciendo ese tipo de situaciones que está diciendo que no hagan. Muchas veces hay gente que predica de esa manera, pero solo está sirviendo de puente para los demás. Los demás se van a salvar y el que está predicando y conoce la palabra no se va a salvar porque predica pero no vive. Entonces es necesario conectarnos con Dios, es necesario leer la palabra de Dios y saber de qué vamos a predicar, pero también es de suma importancia de que cada uno de nosotros vivamos la palabra de Dios. Marcos capítulo 1 y 22, el versículo que estamos leyendo vuelve a decir, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahora, ¿a qué se refería Jesús? Mateo capítulo 23, versículo 2 y 3 dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que
todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Eran buenos para enseñar la palabra, eran doctores de la ley, maestros de la Torá, hombres altamente preparados desde su infancia, se le había instruido en memorizar la palabra. Pero ¿sabe qué? No la vivían. Guarden los mandamientos, apréndanse la palabra de Dios, manténganse firmes, obedezcan y sírvanle al Señor. Pero ellos no lo hacían. Eran unos hipócritas, les dijo el Señor Jesús. ¿Sabe qué? Cuando leía este versículo me recordaba de un juego que hay en El Salvador que dice, haz lo que oyes, no lo que miras. Entonces, porque muchas veces la gente dice una cosa, pero hace otra. Entonces, haz lo que oyes, no lo que miras. Y me recuerdo que en el juego decía, nariz, y se tocaba el pelo. Y tal vez el niño, pues se tocó el pelo porque vio que hizo el movimiento del pelo. Orejas, y el niño se tocaba la nariz porque el que estaba enseñando se tocó la nariz, pero estaba diciendo otra cosa. Y me recordé de ese jueguecito, sencillo, pero que prácticamente ese es el juego que estaban viviendo los escribas y los fariseos. Haz lo que oyes, no lo que miras. Porque les enseñaban la palabra correctamente, pero lo que miraban de esa gente era algo negativo. Entonces hagan lo que les decimos, pero pues no hagan lo que les estamos enseñando con nuestro ejemplo. Entonces dice un dicho por ahí de que a veces habla más fuerte lo que hacemos, las acciones que nosotros hacemos, que las expresiones o la palabra o el consejo que nosotros podemos dar. Porque es más fuerte el ejemplo. A nuestros hijos les decimos no diga malas palabras y de repente la hermana y el hermano se suelta con unas palabrotas y ¿qué hace? Se quita el cincho o agarra la chancla o agarra otro dispositivo de castigo y va a castigar al niño porque dijo una mala palabra. ¿Pero quién tiene la culpa? El papá. ¿Por qué se enoja el papá si él fue el culpable y dio un mal ejemplo? Deja de gritar y él pasa gritándole a la esposa todo el día y a cada rato. Y el niño grita y lo regaña porque grita. Haz lo que oyes, no lo que miras. Pero no se trata de eso, se trata de vivir la palabra de Dios. Cualquier persona que predica la palabra de Dios debe de vivir la palabra de Dios. Llámese maestro, llámese líder, cualquier persona que habla de la palabra de Dios debe de vivir la palabra. ¿Por qué mucha gente no se convierte en su familia? Porque usted dice ser un cristiano o una cristiana, pero sigue haciendo las cosas del mundo. Es un mal maestro en su casa. De tal manera que entonces dicen los familiares, no, pues está igual. Dice que tiene a Cristo, pero no vive a Cristo. Se mantiene de la misma manera. Es un mal maestro. Necesitamos ser maestros ejemplares, necesitamos seguir el ejemplo del maestro de maestros, del maestro por excelencia, Jesucristo. ¿Sabe que por eso es que Jesús les hablaba con autoridad? Porque Él vivía la palabra. Era santo, fue santo todo el tiempo que estuvo en esta tierra como humano, fue un hombre santo. Se mantuvo firme, aún en las tentaciones el diablo trató de tentarlo lo más fuerte que pudo, pero no lo logró, porque era santo. Era un Dios santo, un maestro santo. Fue un gran ejemplo para nosotros. Necesitamos, amados hermanos, ser un gran ejemplo. Necesitamos ser grandes maestros para las personas que nos rodean. Máximamente las personas que están adquiriendo en esta iglesia posiciones altas, responsabilidades altas. Mucha gente nos está viendo alrededor. Cualquier movimiento, cualquier mirada, cualquier expresión, cualquier manera de hablar negativa, la gente nos está viendo. Pero sobre todas las cosas, Dios nos está observando también y principalmente a Él es que le tenemos que dar cuenta. No tengamos que ser nosotros piedra de tropiezo para que otros se alejen de los caminos de Dios por ser malos maestros, por dar mal ejemplo. El Señor Jesús dijo, hagan lo que les dicen, pero no lo que ellos hacen. Nosotros tenemos que enseñar correctamente para que los hermanos hagan lo que decimos y hagan lo que ven que nosotros hacemos también, que sea la correcta voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
Así es de que cuidado de no ser como los escribas y fariseos. Vivamos lo que enseñamos, amados hermanos. Amén. La creatividad de Jesús era otro elemento importante por el cual Él fue un maestro por excelencia. Jesús fue el mejor maestro porque explicaba las cosas más difíciles de manera sencilla. Y ahí tenemos el ejemplo de las parábolas. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de la oveja perdida, la parábola del lirio del campo, las aves, la higuera, los talentos, el buen samaritano, la perla escondida, entre otros. Pero me llamó la atención la vid verdadera y los pámpanos, Juan 15, versículo 1 en adelante. Y sabe que cualquier evangelista de esos que se dicen pentecostales solo porque tienen su grito algo fuerte, pero realmente el grito no enseña, y hay que tener cuidado. En eso es parte para ponerle sabor quizá, ¿verdad?, al mensaje. Está bien, y para que se despierten. Ahorita podría estar gritando y a ustedes los estuviera bien despiertos, pero no se trata de que le grite. Imagínense, un evangelista hubiera dicho esto directamente: ustedes van a ser echados al infierno si no se convierten. Pero ¿sabe qué hizo Jesús? En la parábola de la vid verdadera y los pámpanos, dijo que Jesús es la vid verdadera y que el Padre es el labrador, y que cada uno de los que estamos o que hemos aceptado y creído en Él somos los pámpanos, estamos pegados a Cristo Jesús. Y Jesús les dijo que el Padre se encargaba de limpiar aquellos pámpanos que daban buen fruto para que dieran aún más fruto. Pero todos aquellos pámpanos que estaban dando fruto, que es cortado y tirado, y pasa el tiempo y se seca, y cuando se seca es echado al fuego. ¿Se da cuenta cómo prácticamente Jesús les dijo que el que no obedeciera se iba al infierno? Pero se lo dijo de una manera que la gente no se enojara desde el momento que usted le diga pecadores. La mayoría se levanta y se va, dice: esta leñatear me viene. Pero cuando sabemos hablar la palabra con prudencia, con sabiduría, la gente pone su oído dispuesto a escuchar, a entender, a asimilar. Y esta palabra fácilmente llega a su corazón. Muchas veces utilizó las parábolas Jesús porque no quería que la gente corriera lejos de Él, sino al contrario. La gente lo buscaba porque le gustaba la manera en la que le enseñaba. Y muchos dirán: no, pues que hay que ir al grano y predicar la palabra como debe de ser. Sí, pero yo debo de seguir el ejemplo del maestro. Juan el Bautista era duro, era fuerte, pero es que él estaba aprovechando el tiempo, no tenía mucho tiempo y necesitaba hacerlo pronto. Pero muchos me dirán: pero pues yo lo hago como Juan el Bautista. Amén, está bien. Pero para mí el maestro por excelencia es Jesús. Y Él es mi ejemplo y es del cual yo quiero agarrarme para aprender más y enseñar de la mejor manera posible, de que se pueda llegar con la palabra al corazón de los hermanos. ¿Sabe que las palabras ásperas pueden hacerle daño a las personas? En vez de restaurar la vida y el corazón de las personas, podemos hacerle más daño. Proverbios 15:1 dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Dígale a una persona que viene borracho ahí: usted es un borracho y un pecador, y si no se arrepiente se va al infierno. Se va a ir rápido. Venía por la solución de cambiar su vida, pero cuando alguien viene y le predica la palabra con leñazos, con látigo, mejor se va. Pero si le hablamos una palabra con dulzura, con amor, y le decimos que es un pecador, de manera que él pueda entenderlo en sí mismo, sensibilizarse y tener el deseo de convertirse, y no a la manera de leñatear a la gente, porque no se trata de eso, se trata de enseñar y de discipular. ¿Amén? Amén. Amén. Yo sé que ya tienen sueño. Aguanten un poquito más, hay que esforzarnos. ¿Sabe que había un hermano allá en el lugar donde yo vivo, la comunidad, cantón o pueblecito o colonia se llama El Corralito? Y ahí cada mes se hacía una campaña evangelística.
y llegaba un predicador de una iglesia que se llama Cristo te llama. Era un evangelista, pero llegaba y tenía su micrófono, pero parecía que se guindaba del micrófono y gritaba como no tiene idea. Me imagino que terminaba afónico. Y cuando predicaba de una manera bien fuerte en contra de la idolatría. Y decía yo, ¿cómo es posible que la gente se pueda arrepentir si este hermano viene y los leñatea y quizás cuando lo veían a saber qué querían hacer con él, porque era una manera tan áspera de hablarles de la palabra de Dios? Nadie se convertía en esas campañas porque era demasiado duro. Algunos quizás así aprendimos y así crecimos, no había de otra. Pero cuando escudriñamos las escrituras nos damos cuenta de que Dios utiliza métodos, de que Cristo utilizó parábolas para enlazar y para conquistar el corazón de la gente, y de que ella misma dedujera de que estaba mal y que se arrepintiera de sus pecados. Pero este hermano gritaba y leñateaba, y sabe que pasado como 1 o 2 años, regresó y volvimos a escuchar los mensajes que daba, mensajes muy diferentes. Ya no había tanta gritadera, ya no había tanta leñatera contra la idolatría, sino que él explicaba de diferente manera. Y me di cuenta que había empezado a ir a un instituto bíblico y lo habían empezado a formar, lo habían empezado a enseñar. Los maestros lo educaron de manera de que pudiera llegar al corazón de la gente con esa palabra, y en vez de correrlos, de que los motivara y que los hiciera dejar la idolatría. Otro hermano acababa de salir de la idolatría, había dejado ya el catolicismo, pero se había envuelto en la línea siguiente, que eran los carismáticos, como los que copian a los cristianos evangélicos, pero siguen adorando imágenes. Entonces se convirtió de sacerdote a carismático, como pastor carismático, y luego se convirtió al evangelio. Pero cuando se convirtió al evangelio, hacía campañas evangelísticas. ¿Y qué cree que hacía? Pura gritadera de que se arrepintieran de la idolatría. Entonces, tanto que le costó salir para ir y gritarle a la gente, y no había demostrado ese cambio que había habido en él, la transformación. Entonces, necesitó quizás un tiempo para poder educar correctamente o predicar correctamente la palabra. Es bueno quizás a veces dar un grito de esos cuando la gente no se afirma, pero que sea con aquella gente que tiene tiempo en el evangelio y que no quiere nada con el Señor. A esa gente hay que hablarle fuerte, porque necesita o pararse o que se vaya al mundo de una sola vez. Pero necesitamos hablarles la palabra fuerte. Para la mayoría de gente, cuando alguien evangeliza y le quiere enseñar de la palabra de Dios, no vaya a leñatear a la gente, hombre, rápido se lo va a echar de enemigos. Hay que tener mucho cuidado en eso. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Bueno, vamos a avanzar. Otra de las cosas que tenía Jesús era que era un maestro apasionado. Y acá sí voy a terminar, ¿ok? Era un maestro apasionado. ¿Sabe que había momentos en los que Jesús prefería seguir predicando la palabra, enseñarle a alguien la palabra, en vez de comer? Decía que la comida para él era hacer la voluntad del Padre, enseñar la palabra, instruir. Eso era lo que a Jesús le interesaba. Eso se llama pasión. Aún teniendo hambre, hacer a un lado la comida, porque es más importante enseñar e instruir. Pasión. Otra de las cosas que Jesús hacía, a veces estaba muy cansado. Había pasado todo el día haciendo liberaciones de demonios, de espíritus malignos en la gente, orando, sanando enfermos, predicándoles, enseñándoles. Y cuando se quería retirar, la gente lo seguía donde él iba. Y en el momento que él se disponía a descansar, veía a toda la gente, y en una ocasión dijo: toda esta gente está como ovejas descarriadas que no tienen pastor. Y sabe que así, en vez de decir estoy muy cansado, necesito descansar, dice que se ponía y les enseñaba la palabra. Les seguía enseñando a pesar del largo día que había tenido, pero eso se llama pasión. Cada uno de los maestros, cada uno de los predicadores en esos grupos familiares, necesitamos tener pasión.
Necesitamos tener entrega. Oh, pues soy líder, pues soy maestro, y pues, oh, esta es la lección que toca, está bien. Necesitamos sacarle el jugo a esa lección, meterla en nuestra vida, vivirla y después irla a enseñar, pero con pasión, con entrega. Cristo demostró que era un hombre apasionado, un maestro que estaba dispuesto a la entrega y aún hacer a un lado sus deseos fisiológicos de comer, de descansar, de dormir, con tal de enseñar la palabra. ¿Tenemos nosotros pasión para enseñar a estos niños que vienen con hambre de aprender, que están interesados en adquirir más conocimiento de la palabra de Dios? O quizás los niños vienen desinteresados y la responsabilidad recae en usted de motivarlos a través de medios gráficos, a través de papelería, a través de diferentes métodos, pero de captar la atención de ellos. Necesitamos tener creatividad, necesitamos tener pasión, necesitamos tener entrega para predicar esa palabra. ¿Amén? Amén. Jesús dejó una gran huella en sus discípulos. Jesús les enseñó de diferentes maneras, les enseñó hasta con dibujitos prácticamente todo lo que ellos debían entender y aprender, porque Él iba al Padre y luego estos discípulos, estos siervos de Jesús, iban a ser los encargados de transmitir esta palabra. ¿Sabe que si aprendemos del mejor maestro, tenemos que enseñar la mejor lección? Así como Jesús dejó la huella en esos discípulos, Jesús la está dejando en nuestras vidas también. Jesús me está dando grandes enseñanzas a través de su palabra. Yo debo de enseñar unas grandes enseñanzas a las personas a las que se me han asignado para discipularlas. Los discípulos serían los encargados de propagar todo el evangelio. Y sabe que en ese versículo de la Gran Comisión, Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20 dice: por tanto, id, y aquí está la clave, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí viene la otra clave: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Fíjese, hacer discípulos. En esta iglesia tenemos evangelistas, gente que le gusta predicar la palabra. Perfecto. Y se tiene que hacer, se tiene que evangelizar, ir y hacer discípulos. Pero cuando esos discípulos vienen a esta iglesia, no les podemos seguir a esta gente evangelizando y seguirle enseñando de que se conviertan si ya se convirtieron. Y ese es el error en el que muchas iglesias caen, de que dicen de que siempre tiene que haber un mensaje de fuego, pero es siempre un mensaje evangelista, y a todas aquellas gentes que ya están convertidas y que ahora están preparadas para el siguiente paso, que es el aprender. Necesitan que alguien les enseñe. En la iglesia no siempre debe de haber un mensaje evangelista, sino que debe de haber también un mensaje de enseñanza, debe de haber doctrina, debe de haber inducción en la palabra de Dios, profundizar en la palabra. Se necesita hacer. No podemos nosotros vivir, o una iglesia no puede crecer si solo se mantiene con un mensaje evangelístico. Está equivocado. El pastor que está encargado tiene que ser un pastor y a la vez tiene que ser un maestro, tiene que enseñar la palabra de Dios, porque de esa manera se hacen los discípulos, se hacen los nuevos líderes, se hacen los nuevos maestros, se hacen los nuevos pastores, se hacen los nuevos evangelistas, cuando les enseñamos y les instruimos la palabra. ¿Sabe que esas huellas que dejó el Señor Jesús quedaron marcadas en Pedro? Pedro, el hombre tosco, el hombre aventado, el hombre que siempre tenía como altas y bajas, que a veces estaba dispuesto a hacer todo, pero que a veces le daba miedo. Ese hombre, cuando Jesús tiene que ir al Padre, ese hombre queda transformado. En el primer mensaje que Pedro da, se convierten 3,000 personas.
Siguiente mensaje que Pedro da, se convierten 5,000 personas, y ahí dice que sin contar las mujeres y quizás los niños. Imagínense qué cantidad de gente se convirtió. Eran puros hombres los que se convirtieron en la segunda. 8,000 personas, un aproximado, en 2 mensajes. El maestro le enseñó bien a su discípulo, y ahora el discípulo viene y hace más maestros, hace más seguidores, para que estos se levanten a su vez y se multipliquen y sigan discipulando y enseñando la palabra de Dios. Primera de Timoteo 4:14 dice: no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía, con la imposición de manos del presbiterio. Amén. Con esto quiero concluir. No descuides el don que hay en ti. Ahora, ustedes saben, yo les dije al inicio de que ustedes tienen un ministerio. El enseñar es un ministerio, es una bendición de parte de Dios. Paul, no sé si me puedes ayudar, hermano, por favor. Ustedes tienen un ministerio. Tenemos un ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos. Lo menos que cada uno de nosotros puede hacer es descuidar ese don, ese talento, ese ministerio que Dios ha puesto en nosotros. Tenemos la responsabilidad de seguir creando discípulos, de seguir creando líderes, de ver en esos niños y en esos jóvenes maestros, pastores, grandes líderes que predican la palabra. No solo hombres que sean preparados secularmente, sino también hombres y mujeres que sean líderes y que puedan guiar al pueblo del Señor. Yo le invito a cada uno de ustedes que ese don que ha recibido, ese regalo que Dios ha puesto en usted, que no lo guarde, que no lo tenga a medio uso, sino que le saque el jugo, que le exprima, que dedique tiempo, que dedique desvelo, que dedique horas de estudio, horas de lectura, que ponga pasión, que ponga entrega para enseñar esa palabra. Un mensaje fácil, cualquiera se puede parar y leer unos cuantos versículos, pero profundizar en la palabra de Dios y enseñar esa palabra de Dios por completo y profunda depende de cada uno de ustedes. Si tienen una verdadera conexión con Dios, necesitamos oración, necesitamos la lectura de la palabra, necesitamos vivir la palabra, necesitamos tener esa pasión como maestros, como predicadores. Necesitamos hacerlo. No descuide el don espiritual que hay en usted, que Dios ha puesto en cada uno de ustedes. Cierra sus ojos. Señor Jesús, Dios ha entregado tu palabra. Yo te pido, Señor amado, que así como ha hecho efecto en mi vida, que haga efecto en la vida de mis hermanos, Señor. Dios mío, es una gran responsabilidad la que has puesto en nosotros. Los que están ejerciendo, Señor, el cargo de maestros en escuela dominical, Señor, ellos saben de que están en esa posición porque saben que tienen el talento que tú se lo has dado, Señor. Ahora lo que yo te pido es que esfuerces sus vidas, Señor, que los alientes, que los ayudes a estar firmes, Señor amado, y que le pongan pasión y entrega a esa enseñanza. Necesitamos entregar esa palabra con una enseñanza profunda, Señor, con entrega, con amor, Dios mío. Ayuda, Señor amado, que esos niños, ese día domingo, Señor, reciban esa palabra, una palabra de motivación de sus maestros, Señor, una palabra inspiradora, Señor, una palabra que los motive a seguir adelante, una palabra que los motive a estar firme. Ayúdanos a ser maestros, ayúdanos a imitarte a ti, oh Maestro, oh Santo Dios, oh Rabí del cielo. Te adoramos, Señor, porque eres tan bueno y nos has permitido servirte, Señor. Siga orando un momento y yo quiero hacer un llamado. Si alguien considera que ha estado siendo mal maestro en su hogar, con su esposo, con su esposa, con sus hijos, necesito que se ponga a cuenta con el Señor. Necesito que pase al frente y hable con el Señor. Que ponga en sus manos, en las manos de Dios, ese talento de poder explicar y enseñar la palabra a su familia para que su familia se convierta. Pase a este lugar si usted necesita ser un mejor maestro en su familia. Pase a este lugar. Y también quiero hacer un llamado completo para todos aquellos que están dando clases en la escuela dominical y aquellos que son líderes que están enseñando. Los necesito en este lugar lo antes posible. Pase a este lugar. Vamos a orar todos. Los que son maestros,
y los que son líderes, los que predican la palabra de Dios, pasen a este lugar. Necesitamos entregar este ministerio que hemos recibido de parte de Dios. Necesitamos ponerlo en las manos de Dios, porque Él es el maestro por excelencia. Tenemos que seguir enseñando esta palabra, tenemos que seguir viviendo esta palabra. Pasa a este lugar, necesitamos orar. Necesito aquí todos los líderes, todos los que predican, todos los que dirigen grupos de niños y de jóvenes, los necesito en este lugar. Necesitamos entregarle nuestras cargas al Señor, pero no vamos a entregarle ese talento que hemos recibido de parte de Dios. Hable con el Señor. Señor Jesús, mira a mis hermanos que se acercan, Señor. Quizás muchos están cansados y dicen: Dios mío, este trabajo está difícil de enseñarle a los niños, de enseñarle a los jóvenes, de enseñarle a estas familias en estos hogares que no se quieren convertir. Dios mío, te pido, te suplico que des la fuerza a cada uno de estos líderes, a cada uno de estos maestros, Señor.